Análisis en componentes principales. Primero que nada hay que saber cuál es el problema. Y es que existe demasiada información. Es como si imaginaras que tienes una tabla de datos muy grandes con muchísimas columnas y variables y pues para analizar los clientes mides su edad, ingresos, número de vistas, etc. Entonces el gran problema es que es muy difícil ver patrones claros o tomar decisiones. Entonces, esto nos lleva a ver qué es el análisis de componentes. Es una técnica estadística que transforma un gran número de variables en un número más pequeño. Su objetivo es reducir la complejidad de los datos, conservando la mayor cantidad de información posible. En pocas palabras, crea un resumen inteligente de datos. Por ejemplo, piénsalo de esta manera. Tus variables originales son frutas individuales, y el análisis de componentes vendría siendo la licuadora. Y tus componentes principales van a ser los smoothies resultantes. En lugar de analizar cada fruta por separado, vas a crear un smoothie para cada uno y ahora solo tienes que analizar dos sabores principales que capturan la esencia de todas las frutas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, este análisis busca relaciones, identifica grupos de variables que estén altamente correlacionadas. Por ejemplo, casi siempre aumentan los ingresos de un cliente, también aumentan sus gastos. La velocidad al correr y la potencia de un salto de un atleta también suelen estar conectadas. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es los componentes. Una vez que se encuentran las variables relacionadas, hay que combinarlas para crear una nueva variable o un nuevo componente principal. Este componente es una mezcla de las dos originales. Por ejemplo, el poder adquisitivo es un poco de ingresos y de gastos y un poco del número de compras. Y el segundo componente podría ser la lealtad del cliente más la antigüedad más la frecuencia de visita. Luego, no todos los componentes son iguales. Normalmente el primer componente siempre es el componente principal, que es el que nos explica la mayor parte de la variación de los datos, es decir, el resumen más importante. Normalmente en este modelo se pueden explicar con solo 2 o 3 componentes principales para explicar más del 80 o el 90% de todos tus datos. Ahora, antes de usar este análisis de componentes principales, lo que tú tienes es una sobrecarga visual, información redundante, ya que hay variables que cuentan casi lo mismo, y la parálisis por análisis. Después de que usas este análisis, ahora sí puedes poner tus 2 o 3 componentes principales en un solo gráfico y es mucho más fácil ver grupos, patrones y tendencias. Ahora, tú te has de estar preguntando, ¿cuál es la diferencia con el análisis de factores? Bueno, el análisis de componentes principales, su objetivo es resumir los datos. No le importan por qué estas variables se están relacionando, solamente quiere reducir el número de variables. Mientras que en el análisis de factores, su objetivo es explicar la estructura oculta. Asume que hay un factor invisible que es la causa de por qué las variables se mueven juntas o por qué se correlacionan. Dentro de este mismo tema del análisis tenemos el análisis conjunto que tiene la matriz ortogonal. En este caso el problema sería igual que si tienes muchas características, por ejemplo 5 colores, 5 tipos de motor, 5 precios o 5 garantías, el número total de combinaciones que puedes hacer es gigantesco. Entonces en este caso la solución es no usas todas esas combinaciones y en su lugar usas un subconjunto mucho más pequeño pero estadísticamente más equilibrado. A esto se le conoce como la matriz ortogonal. Ahora, su objetivo principal es estimar los efectos principales, la utilidad de cada nivel de factor por separado usando una mínima fracción del total de las partes. Ahora por completo todas las opiniones complicadas, que son las interacciones, y estas se asumen como cero o insignificantes. Ahora, ¿cómo se interpretará este análisis conjunto? Aquí tenemos algunos ejemplos, igual más adelante les vamos a poner un ejemplo de cómo se analiza en SPSS. Una de las tablas más importantes es la descripción del modelo. Este es como SPSS te explica cómo va a calcular estas utilidades. En este caso, el discreto se usó para la marca y el diseño, lo cual es correcto porque son categorías en las que no hay un orden lógico, y SPSS calcula una utilidad para cada una por separado. Para precio, garantía y descuento usó la lineal. Puede ser de más o menos. Si es de menos, por ejemplo, para precio es que esperaba que a más precio menos gustaría. Y la que tiene más, porque como garantía de descuento es que SPSS esperaba que a más garantía o más descuento, más les gustaría. Luego tenemos la tabla de valores de importancia. Esta tabla es la más importante para empezar. Te dice qué factor pesa más en la decisión de comprar del cliente promediando a todos tus encuestados. En este caso podemos observar que el diseño es lo más importante para los clientes, seguido de la marca, que es casi igual de importante, y así sucesivamente con el descuento, el precio y la garantía. Cada número es un porcentaje y la suma de los 5 en este caso vendría siendo 100.
Luego tenemos la tabla de sujeto. Esta es la tabla pendiente o el incremento de utilidad para los factores lineales del sujeto. Te dice el valor exacto de cada brinco de nivel, que es la herramienta que te permite medir y comparar la importancia de las cosas en números exactos. En este caso, por ejemplo, podemos observar como el precio, que por cada paso que sube, ya sea de bajo a medio o de medio a alto, la utilidad de este sube un 0.36%. Mientras que en el descuento, al pasar de ninguna al 10%, la utilidad sube un 2.5%. Lo que en este caso podemos concluir que para esta persona o para este sujeto, el sujeto es casi 4 veces más importante que el precio. Luego tenemos la tabla de estadísticos globales. Estas tablas muestran que le gustará a la gente dentro de cada factor. En este caso vendría siendo global, lo que significa que es un promedio de todos los encuestados. Un número positivo significa que la gente lo prefiere y un número negativo que la gente lo evita. En este caso podemos tomar el ejemplo de diseño y podemos observar cómo el diseño moderno es el ganador, ya que a la gente le gusta más, y el diseño clásico es fuertemente rechazado. Tenemos el resumen de utilidades. Esta es una gráfica que es la representación visual de alguna sección de la tabla de estadísticos globales. En este caso podemos ver de una manera muy clara cómo Xiaomi, que es la barra positiva alta, es preferido, mientras que Samsung y Apple no lo son tan deseados, y es por eso que esas dos gráficas están por debajo de la línea. El análisis conjunto es una herramienta de investigación de mercados para desarrollar un diseño de productos eficaz. La ventaja del análisis conjunto reside en que solicita al encuestado que elija del mismo modo que se supone que lo hará el consumidor al comparar las características del producto. Como ejemplo, tenemos un estudio de mercados de una compañía encargada de vender teléfonos de distintas marcas y quiere conocer qué atributos buscan los clientes. En este ejemplo tenemos 5 factores. El primero es el precio, el cual puede ser bajo, medio o alto. La marca, que puede ser Samsung, Xiaomi o Apple. El diseño puede ser clásico o moderno. La garantía, que puede ser sin garantía, con 1 año, 2 años, y por último el descuento, que puede ser sin descuento o con 10% de descuento. Para esto usaremos el programa de SPSS, en donde utilizaremos una matriz ortogonal de combinaciones, la cual está diseñada para recoger los efectos principales de cada nivel de factor. Para comenzar, nos vamos a la pestaña de datos, seleccionamos diseño ortogonal y le damos clic en donde dice generar. Vamos a empezar colocando el nombre del primer factor, el cual es precio. En etiqueta colocamos el mismo nombre y le damos en añadir. Ahora lo seleccionamos y le damos en definir valores. Colocamos las 3 opciones que tenemos, las cuales son alto, medio y bajo, y le damos en continuar. De esta forma, continuamos con los demás factores, los cuales serían marca, diseño, garantía y descuento. Ahora, donde dice nombre de conjunto de datos, le colocamos su nombre. En este caso le pondremos teléfonos. Ahora seleccionaremos la casilla que dice restablecer semilla de aleatorización y pondremos números al azar. En este caso utilizaremos números del 1 al 9. Le damos en opciones. Ahora, donde dice generar como mínimo, debemos colocar un número que sea mayor al número de opciones que tenemos de factores. En nuestro caso tenemos 13 factores, así que le colocaremos el número 15. Y como número de casos reservados colocaremos 2. Una vez terminado esto, le damos clic en aceptar. Ahora ya tenemos el plano ortogonal. Como siguiente paso iremos a la pestaña de datos nuevamente y seleccionamos diseño ortogonal. Le damos clic en mostrar. Ahora seleccionamos los factores que tenemos y los añadimos, sin seleccionar las últimas 2 opciones. Marcamos la casilla que dice listado para el experimentador y le damos en aceptar. Como podemos ver, aquí nos muestra los distintos perfiles y la lista de 18 tarjetas que se le presentarían al encuestado. Una vez teniendo este archivo, lo vamos a guardar y le recomiendo crear una carpeta nueva porque más adelante iremos guardando otros archivos que usaremos más tarde. A este archivo le pondremos de nombre ortogonal. Ahora haremos un archivo nuevo, el cual utilizaremos para cargar las encuestas. Iremos a nuestra base de datos en donde estarán los resultados de nuestras encuestas aplicadas. Vamos a copiar todos los datos y los pegamos en SPSS. Para tener un mejor orden de datos, en la parte de decimales le colocamos 0 a todos y vamos a cambiar el nombre de las variables. La primera es ID, el cual es el número del encuestado. Posteriormente, con cada variable le colocaremos el nombre perfil 1, perfil 2, perfil 3 y así con todas las variables hasta llegar al perfil número 18, colocándole el mismo nombre en la parte de etiqueta. Una vez hecho esto, tenemos listo el archivo de las encuestas, en donde podemos ver las selecciones favoritas de cada encuestado, en donde el número 1 significa que ese perfil fue su favorito y el número 18 el menos favorito. Ahora guardamos el archivo en la misma carpeta donde pusimos el archivo anterior. A este lo llamaremos encuesta. Una vez realizado esto, abrimos un archivo nuevo y a este solo le colocaremos un punto y lo guardamos con el nombre de utilidad en la misma carpeta donde guardamos lo demás. Ya realizado esto, podemos cerrar esta página y ahora en la pestaña de archivo seleccionamos la opción de nuevo
y le damos clic en donde dice sintaxis. Ahora, teniendo el sintaxis abierto, haremos el desarrollo del análisis conjunto. Primero escribimos la palabra conjoin, le damos enter y escribimos plan igual, el cual es el subcomando que identifica el archivo que contiene el diseño ortogonal. Ahora nos vamos a la carpeta donde guardamos los archivos. Seleccionamos el archivo llamado ortogonal, le damos clic derecho y seleccionamos donde dice copiar ruta de acceso y la pegamos en SPSS. Le damos enter, después colocamos un guión y escribimos la palabra data igual y aquí colocaremos el archivo codificado de la encuesta. Realizamos el mismo procedimiento. Damos clic derecho y copiamos la ruta de acceso y la pegamos en SPSS. Le damos enter y ahora ponemos un guión y escribimos la palabra sequence, en donde vamos a colocar el orden que tienen los resultados de la muestra. En nuestro caso van del perfil 1 al perfil 18. Ahora ponemos otro guión y ponemos la palabra subject igual ID. Le damos enter, colocamos otro slash y le escribimos factors. Y aquí ponemos el nombre de las variables. Primero es marca y diseño. Abrimos paréntesis y le ponemos discrete. Después continuamos con el siguiente, el cual sería precio. Abrimos paréntesis y colocamos la palabra linear less. Por último, ponemos garantía y descuento y le ponemos linear more entre paréntesis. Ahora colocamos un guión y ponemos la palabra print out. Después colocamos otro guión y ponemos utility igual, en donde colocaremos el archivo donde conjoin guardará los datos generados. Aquí pondremos el archivo que habíamos guardado con el nombre de utilidad. Copiamos la ruta de acceso y la pegamos en SPSS. Por último ponemos guión plot summary. Y una vez terminado todo esto le damos en donde dice ejecutar. Podemos ver, nos da el archivo de resultados del análisis conjunto, en donde nos muestra las utilidades de cada sujeto, en donde entre mayores el número significa que más útil es para el sujeto. Nos va a dar al final las estadísticas globales, en donde podemos observar la preferencia de los encuestados respecto a cada factor. Por ejemplo, es más útil los Xiaomi, diseños modernos, precios altos, etc. También podemos observar los valores de importancia, en donde el más importante fue el diseño seguido de la marca. Ahora en la parte de abajo nos muestran las gráficas de barras y podemos observar lo antes mencionado de mejor manera, en donde hay una mayor preferencia a la marca Xiaomi. Les importa que tenga un diseño moderno, precios altos y podemos ver en la parte de la garantía que todo está negativo, por lo que para nuestros encuestados no es algo que influye totalmente en la decisión de compra. Y por último tenemos el descuento, en donde podemos ver que sí prefieren tener un 10% de descuento. Ya por último, al final nos muestra un resumen de importancia en donde podemos ver lo antes mencionado de manera conjunta, en donde el factor con mayor importancia es el diseño, seguido de la marca, después el descuento, siguiente el precio y al final la garantía. ¿Qué es el análisis de factores? Es una técnica estadística que se usa para reducir un conjunto grande de variables a un número más pequeño de factores que explican los patrones de correlación entre ellas. Por ejemplo, usamos el análisis de factores cuando queremos descubrir patrones ocultos o reducir variables para entender mejor la información sin perder lo esencial. ¿Cómo funciona? Busca resumir y entender los datos agrupando variables relacionadas. Esto nos permite simplificar muchos datos en pocos factores clave y tomar decisiones más claras. Por ejemplo, si tenemos variables como calidad y diseño de un producto, estos se suelen agrupar y forman un factor producto, mientras que precio y atención al cliente forman otro grupo que es el factor servicio. ¿Y cómo funciona paso a paso? Reunimos nuestros datos, después el programa va a buscar las relaciones, va a agrupar las variables relacionadas, se van a nombrar los nuevos factores y analizamos nuestros resultados. Finalmente, podemos usar estos factores para entender mejor los datos o tomar decisiones. Aplicaciones del análisis de factores en la mercadotecnia. Diseño y análisis de encuestas de consumidores. Permite identificar los aspectos más importantes que influyen en la satisfacción o lealtad del cliente. Investigación de imagen de marca. Ayuda a descubrir qué atributos, por ejemplo confianza, innovación o prestigio, conforman la percepción de una marca. Desarrollo de nuevos productos. Permite conocer qué características valoran los consumidores y agruparlas en factores como calidad percibida o utilidad funcional. Posicionamiento de marca. Identifica las dimensiones clave en las que los consumidores comparan las marcas, por ejemplo, precio-calidad, tradición-modernidad. Medición de satisfacción del cliente. Agrupa diferentes aspectos como servicio, atención, producto y precio para conocer los factores que más influyen en la satisfacción global. Nuestro último ejemplo es evaluación de campañas publicitarias, ya que nos permite analizar qué elementos del mensaje o medios publicitarios tienen mayor
impacto emocional o racional. Tenemos varias ventajas y algunas desventajas. Estas son las ventajas. Reduce la complejidad de los datos, identifica patrones ocultos, facilita la interpretación de los resultados, mejora nuestra toma de decisiones, es útil en distintas áreas y es la base para otros análisis avanzados. Mientras que las desventajas son que requiere de experiencia estadística, depende de la calidad de los datos, subjetividad en la interpretación, necesita un tamaño de muestra grande y se puede perder información. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer este procedimiento de análisis de factores en SPSS. En este ejemplo, trabajamos con un conjunto de 50 automóviles, a los cuales se evaluaron distintas características como cilindrada, potencia, velocidad, comodidad, espacio y silencio. Cada una de estas variables se mide con escalas diferentes, por lo que antes de hacer el análisis de factores es necesario estandarizar los valores. Tendríamos que ir primero a analizar, estadísticos descriptivos, seleccionar nuestras variables y se agregarán estas nuevas variables. Analizar, reducción de dimensiones y factor. Después vamos a seleccionar nuestras variables y nos vamos a ir a la opción de descriptivos. Vamos a seleccionar solución inicial, KMO y prueba de esfericidad de Bartlett y anteimagen. Después damos clic en continuar. Ahora vamos a ir a rotación. Aquí vamos a seleccionar Varimax, aplicar normalización de Kaiser, solución rotada y ponemos el número máximo de interacciones 25. Continuar. Por último, seleccionamos opciones. Aquí vamos a elegir excluir casos según lista, ordenados por tamaño y suprimir pequeños coeficientes, con un valor absoluto bajo de 0.5. Y damos clic en continuar. Después en aceptar. De aquí nos interesa la medida de prueba de KMO. Si es menor que 0.5 no conviene hacer un análisis factorial. Si está entre 0.5 y 0.8 es medianamente adecuado. Y si es mayor que 0.8 lo podemos utilizar sin problema. Por ejemplo, aquí tenemos un número de 0.775, lo que significa que es aceptable para someterse a un análisis factorial. Después tenemos el siguiente resultado que nos importa, que es el de significancia. Esto nos sirve para hacer una prueba de hipótesis. Recuerden que una hipótesis nula significa que no hay relación entre las variables, y si hay una hipótesis positiva, sí hay. Si este numerito es menos que 0.05, se rechaza y se concluye que hay correlación y es conveniente hacer un análisis de factores. En nuestro ejemplo, podemos ver que es un número de 0.001. Entonces, hay correlación entre las variables y podemos hacer nuestro análisis. Una vez que vimos que realmente hay una relación entre los valores, podemos ir a gráfico de sedimentación y en la parte donde dice autovalor vamos a ver cuántos puntos hay encima del 1. En este ejemplo podemos ver que hay 2, lo que significa que nuestros factores se van a dividir en dos grupos diferentes. Ahora vamos a ver la tabla de matriz de componente rotado. Su función es mostrar qué variables se agrupan dentro de cada componente, es decir, qué características están relacionadas entre sí. Nuestra tabla muestra que hay dos componentes identificados, el componente 1 y el componente 2. En el componente 1 podemos ver las variables espacioso, comodidad y silencioso. Aquí podemos interpretar que estas variables tienen que ver con la comodidad del vehículo o la experiencia del interior. Podríamos nombrar a este factor confort del automóvil. Y en el componente 2 vemos potencia, cilindrada y velocidad. Estas variables se relacionan con el rendimiento o desempeño del motor. Podríamos nombrar a este factor como rendimiento del vehículo. Entonces, ¿esto cómo podríamos aplicarlo? Con los dos factores identificados, que son confort y rendimiento, podríamos clasificar a los consumidores según lo que más valoran. Algunos clientes priorizan el confort del automóvil y los otros le dan más importancia al rendimiento del vehículo, lo que nos permite crear segmentos del mercado diferenciados y diseñar estrategias específicas para cada uno. Por ejemplo, familias versus jóvenes amantes de la velocidad. Hola, hoy les voy a explicar qué es el análisis de conglomerados o mejor conocido como análisis de clúster. ¿Qué es? Es una técnica estadística multivariante que a partir de una tabla de casos variables trata de agrupar los casos en grupos homogéneos llamados conglomerados o clúster. Por ejemplo, si tenemos muchos clientes y queremos atender qué tipos de clientes existen, el análisis clúster nos ayudaría a dividirlos en grupos según sus características o comportamientos. ¿Realmente para qué sirve? Primero, para segmentar el mercado. Es para descubrir los consumidores similares. 2, para diseñar estrategias personalizadas, crear campañas o productos para cada grupo. Y 3, analizar comportamiento del consumidor. Ver qué tipo de clientes compran, más cuáles buscan precio, cuáles buscan calidad. ¿Cómo funciona? Bueno, como primer paso se parte un conjunto de número de individuos de los cuales se conoce la información cifrada de un conjunto de variables. Luego, se fija un criterio de similaridad que permite relacionar la semejanza de los individuos entre sí. Después, se escoge algoritmos de clasificación, por ejemplo, como el algoritmo K-means o agrupamiento jerárquico. Siguiente, se concreta el número de clústeres que se quiere obtener. Después, se especifica la estructura de agrupación de los individuos y por último, se aplica un algoritmo para agrupar los individuos en conjunto. El tipo de análisis existen dos, el jerárquico,
que va de forma en grupos poco a poco. Estos los une más parecidos hasta crear una especie de árbol en relaciones. Y el no jerárquico, que es el K-means, que se elige del número de grupos deseados desde el principio del programa de forma automáticamente. Sus ventajas es que ayuda a conocer mejor el mercado, permite tomar decisiones más acertadas, facilita la personalización de productos y servicios. Y como desventaja, pues los resultados dependen mucho de las variables elegidas. Pueden ser complicados de interpretar los grupos, pero no siempre hay una respuesta única, depende del análisis y del investigador. ¿Qué métodos de agrupamiento existen? Por ejemplo, existe el método WARD, que minimiza la varianza dentro de los grupos. El método enlace promedio, que considera la distancia promedio entre todos los pares de elementos. El K-means agrupa observaciones según su cercanía al centro del grupo. Y el DBS-CAN detecta grupos en forma automática basándose en la densidad. ¿Cómo se mide? Bueno, esto se llega a medir por la distancia euclidiana, que es la más común o la más utilizada, la distancia Manhattan, el coeficiente de correlación, el coseno de similitud, y estas medidas nos ayudan a determinar qué tan parecidos son los casos para agruparlos. Formas de visualizar los resultados. Formas de visualizar los resultados. El dedograma puede mostrar cómo se agrupan los elementos paso a paso. El gráfico de dispersión nos representa los clústeres en función a dos variables. El mapa de color nos visualiza la similitud o diferencias. Y el diagrama 3D son útiles cuando se manejan tres variables principales. El uso del análisis clúster en marketing puede ser utilizado en segmentación de clientes, diseño de estrategias de comunicación diferenciadas, personalización en promociones y campañas o hasta determinación de nuevos nichos de mercado. El análisis clúster versus otras técnicas estadísticas. Como podemos observar, el análisis clúster tiene objetivo como principal agrupar los individuos, mientras que el discriminante clasifica grupos predefinidos y análisis factorial pues reduce el número de variables. Ahora, ¿cuál es la diferencia clave? El análisis clúster es que no requiere de una variable independiente, el discriminante es que sí requiere de grupos conocidos y el análisis factorial es que agrupa variables, no individuos. Ahora les explicaremos un ejemplo. Una vez tenemos los datos en SPSS, podemos empezar. Iremos a analizar, reducción y dimensiones, factor, y moveremos a la derecha las variables cualitativas, es decir, las que tienen medidas de escala. En extracción, nos dirigimos al número de factores y pondremos 2. Ahora aceptar. En rotación, seleccionaremos Varimax, solución rotada y daremos continuar. Ahora en puntuaciones, vamos a marcar la casilla guardar como variables y dejamos marcado la opción regresión. Ahora aceptar. Nos aparecen dos componentes con sus puntuaciones factoriales, que es la columna que dice FAC. El primer componente lo interpretaremos como confort y el segundo como rendimiento. Ahora aplicaremos el análisis de conglomerados. Analizar, clasificar, clúster jerárquico. Trasladaremos las variables de confort y rendimiento al lado derecho para formar los clústeres. Ahora en estadísticos, en historial de conglomerados seleccionaremos matriz de proximidades, continuar. Ahora en gráficos, dendrograma y continuar. En método, utilizaremos el método WARD para calcular cuál sería la varianza de los clústeres en caso de agruparlos. Se selecciona intervalo cuando las variables involucradas están expresadas en nivel de medida intervalo o razón. Ahora en medida, seleccionaremos distancia euclidia. Es la medida de similaridad por defecto en variables de intervalos. En estándar se deje ninguna y transformar medida lo cambiamos a escala a rango de 0 a 1. Damos en continuar y en aceptar. Mientras más próximo a 1 sea el valor, más distante estarán los casos, y mientras más cercano a 0, más cerca estarán los casos. En el caso 1 con el caso 1, si nos damos cuenta, tiene .00. Esto quiere decir que están muy próximos entre sí, por lo tanto podrían formar un clúster. En el caso 1 con el 3, el valor es 0.164, por lo que están cerca y podrían formar un clúster igualmente. A diferencia del caso 1 con el 4, no podrían formarlo porque el valor de ambos es cercano a 1, entonces están distantes. El gráfico de témpanos resume el proceso de unión de los casos. En el eje superior están los casos y en el eje vertical el número de clústeres. Entre menos barras blancas tenga, por así decirlo, quiere decir que se combinaron debido a su proximidad, como se muestra por ejemplo en el caso 50 con el 18 y después en el 30 con el 47. El dendrograma sirve para seleccionar el número de clúster. Se lee de izquierda a derecha. En la parte superior se muestran las distancias y en el eje vertical los casos.
Estas líneas permiten identificar los casos combinados y la posición de esas líneas muestra la distancia que existe entre los casos combinados. Podemos identificar tres principales grupos. El grupo 1, que está compuesto por casos como el 18, el 50 y el 21, son aquellos que tienen alta similitud. El grupo 2, con casos como el 31 y el 26, que son intermedios, o sea que tienen una cierta variabilidad. Y finalmente el grupo 3, con casos como el 49, el 24 y el 13. Son aquellos que se unen a una mayor distancia, entonces son más distintos a los anteriores. Ahora crearemos una variable categórica que permite identificar el clúster del cual forma parte cada caso. Iremos a analizar, clasificar, clúster jerárquico, le daremos clic en guardar y marcaremos solución única. El número de clúster será 3. Ahora continuar y aceptar. Después aplicaremos una prueba de ANOVA para examinar si hay diferencias de medias entre los tres grupos en las variables confort y rendimiento. Vamos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Insertaremos confort y rendimiento al lado derecho. En factor pondremos método WARD y daremos clic en aceptar. Ahora, como se puede observar, los valores obtenidos en ambas variables son menores a 0.05, por lo que los tres grupos se diferencian en cuanto a confort y rendimiento. Por último, crearemos un dispersograma para visualizar los tres clústeres. Iremos a gráficos, dispersión puntos, dispersión simple, definir. En el eje Y pondremos confort y en el eje X rendimiento. En establecer marcas por, ponemos método WARD y en etiquetar los casos mediante ponemos autos. Ahora aceptar. Aquí se muestran los tres principales clústeres. El primero contiene los autos con mejor confort pero no mucho rendimiento. El segundo agrupa autos que en su mayoría tienen poco rendimiento y poco confort. Y el tercero agrupa autos que tienen buen rendimiento pero igual poco confort. Finalmente vamos a analizar tablas personalizadas, y seleccionamos método WARD como filas y rendimiento y confort como columnas. Damos clic en aceptar. Podemos observar que el primer clúster tiene una media mayor en confort en comparación con los demás. El segundo es el que tiene la media más pequeña de todos. Y en relación al rendimiento, el tercer clúster es el que tiene la media más alta. Como conclusión, este análisis redujo las 6 variables principales a 2 factores, el rendimiento y el confort, los cuales explican la mayor parte de la varianza del estudio. A partir del análisis también se identificaron 3 grupos de consumidores, los que priorizan el rendimiento del vehículo, los que buscan un equilibrio entre potencia y confort y los que valoran principalmente el confort. Igualmente, el mercado automotriz presenta segmentos claramente diferenciados, lo que permite diseñar estrategias de marketing y producto orientadas a las distintas preferencias del consumidor.